Buen día, vamos a estudiar lo que es el mínimo común múltiplo por descomposición en factores primos. En la clase pasada estábamos estudiando lo que era, para estudiar el mínimo común múltiplo por criterios de divisibilidad, tenemos que saber qué es un criterio de divisibilidad. Una forma más rápida de encontrar los números que son divisibles por ciertos valores. En este caso se utilizan normalmente lo que son los números primos. Los números primos son aquellos que son divisibles entre uno y el mismo. Los números más pequeños primos son el 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y así en adelante. Observemos bien la característica, es que tienen que ser divisibles por uno y por el mismo. Vamos a tomar nosotros como referencias 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Vamos a estudiar que en el caso cuando digamos divisibilidad entre 2, vamos a decirle mitad, divisibilidad entre 3 tercera, divisibilidad entre 5 quinta, divisibilidad entre 7 séptima y divisibilidad entre 11 onceava, divisibilidad entre 13 treceava. Vamos a iniciar con la divisibilidad entre 2, que se le llama mitad. ¿Cuándo un número es divisible entre 2? Cuando termina en 0 o en un número par. ¿Cuándo es un número par? 2, 4, 6, 8. Veamos un ejemplo, 10. 10 es un número que termina en 0, por lo tanto ese 10 tiene mitad. Entonces escribimos barra a la par del 10 y escribimos 2 a la par de esa barra. Entonces decimos mitad de 10. Otros dirían 10 entre 2, pero se puede leer mitad de 10, perdón. Entonces mitad de 10, tachamos 10 y nos queda que mitad de 10 es 5. De esa manera se realiza la descomposición en factores primos. Veamos otro ejemplo y tenemos 22. 22 es un número par porque termina en 2. Entonces, mitad de 22, vamos a hacerlo en parte, mitad de 2 es 1 y mitad del otro 2 también es 1. Vemos que la mitad de 22 es 11. Otro ejemplo, tenemos 34. 34 es un número par porque termina en 4. Entonces, mitad de 34, iniciamos con mitad de 3. Pero este 3 no tiene mitad como tal. Entonces, le vamos a quitar ese 3, 1. Y ese 3 ya no nos va a quedar en 3, nos va a quedar en 2. Ahora, mitad de ese 2 que sacamos, nos queda que es 1. Ahora, este 1 con este 4 forman el 14 y mitad de 14 es 7. Por lo tanto, tenemos que mitad de 34 es 17. Tenemos otro ejemplo que es 46 y también podemos decir que tiene mitad porque termina en un número par que es 6. Mitad de 46, iniciamos con el 4, mitad de 4 es 2, mitad de 6, 3, nos queda en 23. Quiere decir que mitad de 46 es 23. 23 ya no tiene mitad porque en este caso termina en un 3 y 3 no es ningún número par. Tenemos otro ejemplo, 48 tiene mitad porque termina en 8. Por lo tanto, mitad de 4, podemos decir que mitad de 4 es 2 y mitad de 8 es 4. Podemos seguir haciendo este ejercicio dado que 24 es un número par. Entonces decimos que mitad de 24, iniciamos mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Ahora tenemos 12, que mitad de 24 es 12. 12 también tiene mitad porque termina en un número par, entonces mitad de 12 es 6. 6 también es un número par, entonces sacamos mitad de 6 y es 3. Ahí tenemos una descomposición en factores primos. En este caso solamente hemos sacado mitad. Avanzamos a la divisibilidad entre 3. En otras palabras, se leería como tercera. Cuando un número tiene tercera o cuando un número es divisible entre 3, cuando la suma de las cifras de los números es múltiplo de 3. Veámoslo en un ejemplo. 134. 134 tendrá tercera. Entonces dice la teoría que si la suma de sus dígitos o sus cifras es múltiplo de 3, sumemos sus cifras. ¿Cuáles son sus cifras? 1, 3 y 4. Sumamos 1 más 3 más 4 y eso nos da como resultado 8. 8, nos preguntamos, ¿8 es divisible entre 3? Y diríamos que no. Ninguna tabla del 3 me da 8. Avanzamos. Veamos otro ejemplo. 732. 732, sumamos sus dígitos, 7 más 3 más 2 y nos da como resultado 12. 12 sí es múltiplo de 3. ¿Por qué? 12 entre 3 sabemos que da 4. Entonces sí tiene este número tercera. Entonces procedamos a sacarle a 732 tercera.
tercera es el 332. Iniciamos con el 7, pero el 7 no es múltiplo de 3, entonces le quitamos un 1 al 7 y este 7 quedaría en 6. Tercera de 6 nos daría 2. Es como decir 6 entre 3. 6 entre 3 da 2. Entonces tercera de 6 da 2. Ahora, este 1 que le quitamos al 7 con el 3 forman el 13. Y el 13 como tal no tiene tercera. Le vamos a quitar un 1 a ese 13 y ese 13 ya no va a ser 13. Ese 13 va a ser ahora 12. Y tercera de 12 nos va a quedar que es 4. O 2 entre 3 da 4. Bien, ahora el 1 que quitamos anteriormente al 13 con el 2 forman el 12. Entonces, tercera de 12 también da 4. Nos preguntamos, ¿244 tendrá tercera? Comprobamos de qué manera, sumando sus dígitos. Sumamos los dígitos 2 más 4 y nos da 10. ¿10 será divisible entre 3? Diríamos que no. No es divisible entre 10. Perdón, entre 3. Ahora vamos a la divisibilidad entre 5, que se leería como quinta. ¿Cuándo un número tiene quinta? Cuando termina en 0 o en 5. Siempre que un número termine en 0 o en 5, tiene quinta. Veamos un ejemplo. Tenemos 10. 10 tiene quinta. ¿Por qué? Porque termina en 0. Entonces, al 10 le vamos a sacar quinta. Quinta de 10. Otros lo leerían 10 entre 5. Bien, la manera más correcta sería quinta de 10. Quinta de 10. Quinta de 10. Entonces sería 2. Si le dijéramos 10 entre 5, también funciona porque 10 entre 5 da 2. Entonces, veamos la manera más fácil que salga para nosotros para resolverlo. Veamos otro ejemplo. Tenemos 125. 125 tiene quinta porque termina en 5. Y quinta de 125 nos haría muy difícil. Vamos a empezar con una cifra que sería 1, pero 1 no tiene múltiplo de 5. Vamos a juntarlo con el 2 y forma el 12. El 12 no es múltiplo de 5. Si le quitamos un 1 al 12, ese 12 queda en 11. Pero tampoco 11 es múltiplo de 5. Le vamos a quitar, por lo tanto, 2 a ese 12. Y entonces ese número nos va a quedar en 10. Ya no es 2, ahora 10. 10 si es múltiplo de 5. 10 lo dividimos entre 5 o decimos quinta de 10. Y sabemos que eso nos da como respuesta 2. Ahora, el 2 que quitamos anteriormente al 12 con el 5 forman el 25. Y este 25 tiene quinta. Entonces, quinta de 25 nos daría como respuesta 5. Se forma el 25. Quiere decir que quinta de 125 es 25. 25 también tiene quinta porque termina en 5. Entonces, quinta de 25 y nos da como respuesta 5. También 5 tiene quinta porque es el mismo 5. Entonces, quinta de 5, 1. O 5 entre 5, 1. Divisibilidad entre 7 también se puede leer como séptima. Cuando un número es divisible entre 7, dice que es divisible entre 7 cuando al quitarle la unidad al número que estamos trabajando y al resto le restamos el doble de la unidad y esa respuesta nos da múltiplo de 7, entonces ese número tiene séptima. Veámoslo con un ejemplo así. 203. A este dice la teoría que le tenemos que quitar la unidad. La unidad en este caso es 3. Se la vamos a quitar. Y dice que y restarle al resto. ¿Quién es el resto para nosotros? En este caso nuestro resto es 20. Porque en la unidad le hemos quitado. Entonces, ¿qué le vamos a restar? Dice restarle el doble de la unidad. El doble le vamos a restar el doble es 2 de la unidad. ¿Y quién es la unidad que nosotros quitamos anteriormente? Fue 3. Entonces, ese se lo vamos a restar al resto, lo que no se quitó. Entonces, 20 menos 2 por 3. Primero hacemos esa multiplicación, 2 por 3. Y el 20 solamente lo reescribimos. Entonces, 2 por 3 nos da que es 6. Ahora restamos 20 menos 6. Y eso nos da como respuesta 14. Y nos preguntamos, ¿14 es múltiplo de 7 o es divisible entre 7? Decimos que sí, porque 7 por 2 da 14. Quiere decir que el 14 entre 7 es igual a 2. Entonces vamos a proceder a sacar séptima de 203. Trazamos nuestra línea vertical y decimos séptima de 203. 203 sería muy difícil sacarlo de un solo, entonces vamos a empezar con el 2, pero el 2 no es múltiplo de 7. Juntamos el 2 con el 0 y este 2 con el 0 forman el 20.
20 entre 7 o séptima de 20. Si nos preguntáramos no tiene séptima 20, vamos a quitarle, si le quitamos un 1 nos queda en 19, tampoco tiene séptima 19. La única tabla más cercana a 20 que no tiene séptima es 14. Pero para que este 20 llegue a 14 le tenemos que quitar 6. Entonces vamos a quitarle 6 de una vez. Y este 20 ya no quedó en 20, quedó en 14. Y ahora séptima de 14 es 2. O 7 por 2 da 14. Ahora nos queda que es 63, el número formado anteriormente. Entonces preguntamos 63 entre 7 o séptima de 63. Séptima de 63 tenemos que es 9. Ahora tenemos entonces que séptima de 203 nos da 29. Ahora veamos otro ejemplo, 148. 148 tendrá séptima. ¿De qué manera lo hacemos? Dice la regla que le vamos a quitar la unidad al número. Entonces le quitamos la unidad que es 8 y escribimos lo que nos resta. El resto es 14. A ese 14 le vamos a restar el doble. Le vamos a restar el doble de la unidad que quitamos anteriormente, que fue 8. Y reescribimos el 14 y vemos 2 por 8 nos da 16. Esta resta hasta nuestro nivel de quinto grado no se puede realizar. Entonces decimos que no tiene séptima el número 148. Pasemos a simplificar, porque para estudiar lo que es el mínimo común múltiplo tenemos que aprender a simplificar primero. ¿Qué vamos a utilizar para simplificar? Todos los criterios de divisibilidad que hemos estudiado. Hasta el momento hemos estudiado mitad, tercera, quinta y séptima. 4 criterios de divisibilidad, vamos a tratar de usar ellos. Entonces 120, según los criterios de divisibilidad, ¿qué tendría? Tendría mitad y tendría quinta. ¿Por qué tendría mitad? Porque termina en 0. ¿Y por qué también tendría quinta? Porque termina en 0 también. Pero vamos a hacerlo en orden. Cuando vayamos a trabajar en simplificar, lo vamos a hacer en orden. Vamos a tratar de sacar primero mitad, después tercera, quinta y séptima, de independencia de lo que tenga el número. Entonces 120 que tiene, en este caso tiene mitad, por ser más pequeño que quinta. Entonces vamos a iniciar con mitad. Mitad de 1 no se puede, entonces vamos a juntarlo con el 12 y sería 12. Mitad de 12 es 6. Y de 0, 0 entre 2 o mitad de 0 sigue siendo el mismo 0. Ahora, 60 también tiene mitad, dado que termina en 0 también, entonces mitad de 60, o mitad de 6 primeramente, mitad de 6 es 3, y el 0 también sabemos que mitad de 0 sigue siendo 0. 30 sigue teniendo mitad porque termina en 0, entonces mitad de 30. Vamos a iniciar con el 1, el 3, pero el 3 no tiene mitad, le vamos a quitar un 1 a ese 3, y ese 3 nos quedaría en 2, entonces mitad de 2 nos daría como respuesta 1. Ahora el 1 que quitamos al 3 forma con el 0 un 10. Entonces ahora es mitad de 10 y nos daría como respuesta 15. 15 ya no tiene mitad porque termina en 5. Y 5 no es un número par. Pero sí tendría tercera porque según las reglas de divisibilidad de tercera, sumando sus dígitos nos damos cuenta si es múltiplo de 3. Y 1 más 5 nos da 6. 6 es múltiplo de 3, tiene tercera. Pero también podemos decir que tiene quinta. ¿Por qué? Porque termina en 5. Pero quedamos anteriormente que íbamos a hacerlo en orden. Después de mitad sigue tercera y entonces no es quinta, es tercera que vamos a sacar. Entonces tercera de 15, tabla del 3 que nos dé cercana a 15, perdón, igual a 15, en este caso sería 5. Tercera de 15 es 5. Ahora vemos que es 5, este número solamente tiene quinta. Entonces quinta de 5, 1. Ahí tenemos nuestra respuesta simplificada de 120. Todos los múltiplos en factores primos de 120 son estos que están acá a la derecha. Entonces, cuando nuestra respuesta llegue a 1, quiere decir que hemos simplificado totalmente. Veamos otro ejemplo. Tenemos 90. 90 también tiene mitad. Ya quedamos que vamos a iniciar preguntando si el número tiene mitad. Entonces, mitad de 90. Mitad de 90 no tiene el 9, no tiene mitad. Le quitamos al 9 1 y este nos queda en 8. El 8 sí tiene mitad, mitad de 8 nos da 4. El 1 que quitamos al 9 con el 0 forman el 10, mitad de 10 es 5. Ahora 4 y 5 nos dan 45, pero 45 ya no tiene mitad porque 5 no es par. Pero puede ser que tenga tercera. ¿Cómo probamos eso? Sumamos sus dígitos. 4 más
5. 4 más 5 nos da 9. 9 es múltiplo de 3, entonces este número tiene tercera. Entonces iniciamos con tercera de 4, pero 4 no tiene tercera, entonces le vamos a quitar este 4 1 y nos quedaría en 3. Ahora, tercera de 3 sí tiene, tercera de 3 es 1. O sea, 3 entre 3, 1. Este 1 y este 5 forman el 15, nos daría tercera de 15 y sabemos que sería 5. 15 también sigue teniendo tercera, lo veíamos acá en el ejemplo anterior, pero podemos sumar 5 más 1 o 1 más 5 nos da 6. 6 es múltiplo de 3, por lo tanto tiene tercera. Tercera de 15 es 5. Quinta de 5, vamos a sacarle quinta de 5 y esta nos daría como respuesta 1. Y ahí habríamos simplificado el número 90. Vemos acá ejercicios del video pasado, 2 y 3, encontrar el mínimo con múltiplo de 2 y 3 y el mínimo con múltiplo de 4, 2, 4 y 6. Vamos a hacer cada uno de nuestros ejercicios, pero ahora lo vamos a hacer por el proceso de descomposición en factores primos. Veamos entonces, ¿cómo lo hacemos? Escribimos el 2 y a la par de él escribimos el 3. Esta línea no es una resta, simplemente es para separación de los números. Vamos a trazar una línea vertical a la par de ellos y empezamos a preguntarnos, mitad. ¿Alguno de estos dos números tendrá mitad? Y diríamos que sí, el 2 tiene mitad, entonces escribimos mitad. Mitad de 2, por lo tanto es 1. Preguntamos, ¿el 3 tiene mitad? Y diría que no tiene mitad del 3. Entonces no podemos hacer nada con el 3, pero sí podemos decir que ya terminamos con este 2. Ya lo hemos simplificado, pero nos falta este 3. Este 3 tiene tercera, entonces sacamos tercera de este 3. Tercera de 3 es 1. Por lo tanto, entonces ahora sí hemos terminado. Pero, ¿cuál es el mínimo con un múltiplo de 2 y 3? Entonces, ¿cómo lo reencontramos? Multiplicando el 2 por el 3. Los números que quiere decir que están a la derecha de esta barra. Entonces, 2 por 3 nos da como resultado 6. Entonces, el mínimo con un múltiplo de 2 y 3 es igual a 6. Podemos comparar con el video anterior y podemos ver que es la misma respuesta. Entonces, encontrar el mínimo con un múltiplo ahora de 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. En el ejercicio anterior escribí una línea, un guión. Acá podemos dejarlo sin guión, no hay problema. Lo importante es que sepamos identificar cada número. Entonces, 2, 4 y 6 tienen mitad porque los tres son números pares. Entonces empezamos con mitad de 2. Mitad de 2 es 1. Y ya podemos decir que este 2 ya está totalmente simplificado. Pero falta 4. Vamos a ver, 4 tiene mitad. Sí, mitad de 4 es 2. Ahora, mitad de 6 da 3. Ahora, si nos fijamos ahorita, saqué mitad de todos ellos, pero porque todos tenían mitad en esta vez. Ahora vamos con 2 y 3. Ya este 1 no lo voy a tocar, dado que ya terminó. Vamos con este 2. Mitad de 2 tendrá mitad. Sí, mitad de 2 es 1. Ya habré terminado entonces de simplificar el 4, pero me falta el 3. El 3 no tiene mitad, pero sí tiene tercera. Entonces tercera de 3 me da por respuesta 1. Y allí habría simplificado a todos estos números. Entonces el mínimo con múltiplo se encuentra multiplicando estos números de la derecha de la barra. Los multiplicamos 2 por 2 por 3, nos da como respuesta 12. Por lo tanto el mínimo con múltiplo de 2, 4 y 6 es igual a 12. Por acá tenemos una tarea. Son los mismos ejercicios del video pasado, pero ahora lo vamos a hacer por descomposición en factores primos. Tenemos 8 y 12, 12, 8 y 6, 5 y 4, 2, 8 y 4. Buenos días.